Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per l'assistència. Bé, vull que, en primer lugar, como corresponde, agradecer a los asistentes. La verdad es que creo que demuestra el interés que tiene este tema, el hecho de que podamos tener una sala llena a final de año, lo cual yo creo que tiene más mérito porque hay 1000 cosas que gestionar antes de que acabe el año fiscal. Entonces, pues bueno, agradecer la asistencia. También quiero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes, aprovechando que tengo ahora el turno de palabra, agradecer a los ponentes que han aceptado participar, porque también igualmente ahora mismo a final de año siempre, pues eso, no siempre es cómodo, pues eso, tener que prepararte un tema, etcétera, y además un tema especialmente complejo, ¿no? Que eso es otra de las cosas que ahora comentaré brevemente. Y por supuesto también agradecer al equipo, al comité organizador del Congreso, puesto que sin ellos, especialmente Ángela, que conjuntamente dirigimos este Congreso, sin ellos no es posible, porque esto al final lleva mucho trabajo y mucha organización, y es todo el equipo. Aunque yo esté aquí también en parte, y yo siempre lo digo, estoy yo porque Ángela no quiere estar, porque debería estar, es decir, pero prefiere menos exposición. Eso también es respetable, ¿eh? O sea que, pero bueno, yo igualmente le empujo un poquito para ver si en próximas ocasiones, porque hace muy buen trabajo Ángela y se le debe reconocer. Y ya simplemente por comentar un poco sobre el tema de, como ya sabéis muchos, porque además nos vamos conociendo porque todos los años llevamos ya varios años y haciendo congreso sobre algo relacionado con el empleo público, porque precisamente yo creo que hay una necesidad de formación. Es un tema muy complejo, es un tema que no siempre desde las administraciones públicas se tiene claro la parte de empleo público y del... vale. No siempre... vale. Ahora... Bueno, pues eso, es un tema complejo que no siempre se tiene claro esto del personal laboral, cómo relacionarlo. Hay principios de derecho administrativo y hay principios de derecho laboral que muchas veces colisionan. Uno de los primeros congresos, creo que ya fue en 2018, que organicé sobre esta materia, que era sobre subrogación, en una reversión de servicios públicos, es donde más claro se ve, ¿no?, el conflicto entre principios de derecho administrativo y principios de derecho laboral. De hecho, un conflicto que sigue ahí, ¿no? La subrogación sigue siendo un problema porque más o menos está aclarado, ¿no?, la necesidad de incorporar a ese personal, que no se le puede despedir, pero ¿y luego qué hacemos con ese personal? Eso es algo que en la Generalitat Valenciana es un conflicto todavía diario. Pero bueno, otros problemas ocurren también, no solo la cuestión de la subrogación, sigue habiendo otras cuestiones. Y uno de los temas que yo creo que merecía atención en algún momento, porque recordáis el año pasado, claro, hablamos de las leyes de estabilización, porque se promulgaron el año pasado y era el momento de hablar de ello, pero es que claro, si lo dejamos pasar nunca hablamos de algo que para mí me parece crucial, que es la negociación colectiva en el sector público. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay... o al menos yo así lo noto, y voy a intentar ser diplomático, ¿no?, una falta de sensibilidad a veces sobre la negociación colectiva. Es decir, se cree poco en la negociación colectiva a veces en el sector público, bueno, y yo creo que muchos de los que están aquí lo pueden así también ver, ¿no? Es decir, pues de hecho se nota las leyes, simplemente cómo desconfían las leyes de la negociación colectiva, porque entienden, pues eso, que cualquier convenio tiene que ser autorizado. Es decir, se crea sector público instrumental para que haya una flexibilidad en la organización, para que, bueno, no esté rígido como la administración, pero luego lo que se negocia y las formas de organización que serían habituales en cualquier empresa, cualquier fundación pública, luego se intenta aplicar, y desde administración pública, y las leyes así lo permiten muchas veces,
se dice, bueno, esto no, porque no es como funciona la administración pública. Entonces aquí hay una especie de incoherencia, de creamos sector público instrumental, pero luego no le dejamos funcionar como debería funcionar un sector público instrumental, incluyendo la negociación colectiva. Yo en esto, y es cierto que, bueno, que podría nuestro constituyente haber decidido que no hubiera negociación colectiva. Yo siempre recuerdo una frase, ¿no?, que dice, bueno, nuestro maestro Tomás Sala, que dice que, bueno, que en Francia no está reconocida esta negociación colectiva en la administración pública, y él mismo dice, y esto no significa que Francia sea menos democrática que España. Es decir, que podría haberse elegido un modelo distinto, pero nuestro constituyente, la Constitución, decidió que la negociación colectiva estuviera en la administración pública y, por supuesto, estuviera en el sector público instrumental. Entonces, si ese es el modelo elegido, lo que no puede luego es restringirse hasta dejarlo irreconocible, como algunas veces ocurre, ¿no? Y a veces ocurre precisamente porque no se saben estas cosas, no se sabe que, bueno, pues que la Constitución así lo establece, que es necesario que haya negociación colectiva, y las leyes lo establecen, y lo que no se conoce a veces es el por qué. Porque hay razones. Es decir, Francia tiene sus problemas, a pesar de como no tiene negociación colectiva, tiene sus problemas en función pública precisamente. Entonces, si la ahogamos y dejamos que no haya negociación colectiva en la administración pública o en el sector público instrumental, aparecerán esos problemas, ¿no? Entonces, si nuestro modelo constitucional y legal es que haya negociación colectiva, no por vías indirectas la podemos hacer desaparecer. Bueno, al menos ese es mi criterio, y en parte el criterio también de la jurisprudencia, por supuesto. Es decir, que en muchos casos así se ha establecido la necesidad de negociación, la obligación de negociar, el que sea nulo si no se ha negociado, el que la negociación colectiva o los convenios colectivos tienen que estar es decir, no pueden tener intervención administrativa, porque para eso lo tenemos en la Constitución, es decir, las leyes no podrían eliminarlo, ¿no? Bien, entonces, simplemente esto era lo que quería decir, y por supuesto, agradecer, y lo he dejado adrede para el final, a María Luisa Notario por venir, y a Trini Martínez. Yo siempre creo que es muy importante tener contacto con la realidad, es decir, la universidad tiene que estar para sus alumnos, pero también para la sociedad. La universidad tiene que informar a todos aquellos que necesitan o que puede serles útil el conocimiento, y por eso creo que, bueno, en esta línea, en los congresos siempre, y llevamos bastante tiempo haciéndolo, ¿no? Es decir, siempre colaborar pues, con APTAL, y por supuesto con el ayuntamiento, con la Generalitat, es decir, con aquellos que consideren que la universidad puede aportar un conocimiento que va a ser útil. Entonces yo ahora agradecer su presencia, su participación, su colaboración, y ahora ya doy paso a Trini Martínez Sanz, que es presidenta de APTAL, para que bueno, diga unas palabras. ¿Apago este? Sí, y yo apago este. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que asistís a este interesante congreso en el que vamos a tratar, tal como ha dicho Adrián, uno de los instrumentos claves de la función pública. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de esta universidad, en especial a Adrià Todolí y Ángela Martín Pozuelo, la organización y colaboración con la Asociación de Técnicos de Personal de la Comunidad Valenciana, a la que represento, en ahondar en materias tan esenciales en la función pública como lo es el principal instrumento de diálogo social, que es la negociación colectiva, y que constituye la base del mantenimiento de unas buenas relaciones laborales. La Asociación Valenciana, en nuestra misión de perfeccionamiento profesional de los técnicos y de la imprescindible transferencia de conocimientos, siempre intenta cuidar y participar y facilitar estos espacios colaborativos con el objetivo de ahondar y de buscar diferentes perspectivas y miradas entre las situaciones o problemas que se nos dan en cada momento en la gestión de personal dentro del marco jurídico existente. Solamente desearos a todos que disfrutéis de estas jornadas, del interesantísimo contenido del programa y de la calidad de los ponentes, y que aprovechemos las reflexiones que se realicen pues, como herramienta para enriquecer nuestro trabajo como servidores públicos. Muchas gracias a todos. Vale. Moltes
Moltes gràcies. I ara ja dono pas a Maria Lluïsa Notario, que és regidora de l'Ajuntament de València, precisament, entre moltes altres coses, en funció pública. I a més jo vull dir, crec que ho he dit alguna altra vegada, però agrair a Maria Lluïsa perquè ella no sols ve per inaugurar, és que de fet, una de les primeres vegades va vindre simplement com a assistent perquè volia escoltar, el qual ja em va aparèixer, però això, que dic, no pot ser que vinga simplement i es sent en primera fila a escoltar que estiga per a inaugurar, és a dir, que jo la convide perquè sé que té un especial molt gran interès en formar-se i en estar en contacte amb la universitat, el qual és molt d'agrair perquè no sempre passa, no? Entonces, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Adrià. Avui no és el cas. Avui l'agenda s'imposa. Clar. Sí, i m'haguera agradat, de veres, que ja ho saps que sempre que puc, perquè evidentment són temes que estan en continu desenvolupament i a mi, evidentment, com a servidora pública responsable de les polítiques de persones a l'Ajuntament de València, evidentment m'interessa. I bé, només agrair-vos a tu i a Àngela i a la facultat crear estos espais, no?, de reflexió, de formació, de diàleg sobre un tema que podríem dir que és una de les qüestions més desconegudes, no?, de l'administració pública, la gestió de personal, la gestió de recursos humans, la gestió de persones, però és una de les qüestions més importants, no?, dins de la maquinària del dia a dia, no?, del funcionament d'una administració pública. Y en primer lugar, y aunque suene atópico, creo que es oportuno recordar que la negociación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras es una de las conquistas de las sociedades democráticas que nuestro país incorporó a su acervo legal con la Constitución de 1978, y desde entonces, bueno, pues la venimos practicando, ¿no?, con una naturalidad y asiduidad que no nos ha de hacer olvidar que cualquier derecho debe ser defendido y protegido frente a los ataques de aquellos que la atacan desde la demagogia individualista y organicista que le imputan ser un obstáculo para una idealizada relación igualitaria entre el personal trabajador y el empresario-empresaria. La negociación en el día a día de las personas afortunadas que nos desenvolvemos en nuestras imperfectas pero democráticas sociedades del primer mundo ha pasado de ser considerada una actividad que practicábamos de manera puntual a vivir en un estado permanente de negociación. Lo hacemos con nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras comunidades de vecinos y vecinas, y en mi caso, pues bueno, por la responsabilidad como concejala delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valencia, con los representantes sindicales del personal empleado público. Y en el ámbito de la función pública se trata, por tanto, y con mayor fundamento, si cabe, de un instrumento derivado del juego democrático. Y así tanto el rol de aquellos que representamos a las administraciones públicas como el de las personas que representan a las personas empleadas públicas a través de las organizaciones sindicales, bueno, pues somos fruto de un proceso de elección que nos sitúan en la posición de negociar la defensa de los intereses legítimamente representados. Y es en este ejercicio democrático, tanto en la posición a la que en ocasiones me refiero y tomándolo como licencia de patronal, como la patronal, como la posición sindical, tenemos la responsabilidad de negociar las condiciones de trabajo del personal empleado, pero enmarcado en un campo de juego de contornos muchas veces intangible, como es la responsabilidad con las personas administradas, que son mucho más que clientes o proveedores, jerga que intentó abrirse paso hace alguna década en la planificación de las políticas públicas y que hoy felizmente ha sido aparcada en beneficio de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía. Y sin lugar a dudas, a mi juicio, esta es la nota definitoria de la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública, que no es más que la garantía de la prestación del servicio público en condiciones de eficacia y calidad. Evidentemente no de forma absoluta ni excluyente, pero sí como principio informador de su desarrollo. Y he aquí ese difícil equilibrio entre aquel y la legítima aspiración de la mejora constante y tangible de las condiciones laborales de los servidores y las servidoras públicas.
En definitiva, los máximos escrutadores del desarrollo y la evolución de la negociación colectiva en el ámbito público será la ciudadanía, que espera una adecuada administración de los recursos materiales y humanos que han puesto a nuestra disposición para el cumplimiento de los mandatos legales y la observancia de sus derechos y libertades. Nos encontramos, por tanto, ante una materia compleja, os lo aseguro, muy compleja, que desborda el mero ejercicio de la voluntad de las dos partes. Y es de justicia agradecer a la Universidad de Valencia la organización de este congreso, facilitando este espacio, ¿no?, de debate, de transferencia de conocimientos acerca de la problemática y la generación de ideas para ser abordada desde sus diferentes ámbitos. El nuevo gobierno que encabeza la Corporación Municipal, desde 2015 asumimos el reto de orientar al Ayuntamiento de Valencia hacia una estrategia de gestión inteligente del personal público municipal. Veníamos de la nada, entonces, que eso también facilitó esta puesta en marcha. Impulsamos proyectos inéditos como Plan de Ordenación de Recursos Humanos, un acuerdo laboral y convenio colectivo para un periodo de 4 años que además acabamos de prorrogar precisamente porque era, yo creo que es desde la humildad, excelente. Y un plan de formación que año tras año ha finalizado con más de 400 acciones formativas anuales, un diccionario de competencias profesionales, monografías de puestos de trabajo, un protocolo de teletrabajo que estamos ahora, fue pionera en el Estado español en aquel momento y estamos ahora empezando a dar esos primeros pasos ejecutivos, un reglamento de carrera profesional, que tengo ahí a Vicente Salvador, instrumentos que se orientan hacia una evolución del cumplimiento excelente del personal empleado en el puesto de trabajo y que suponen nuestra razón de ser, que es servir a la ciudadanía. Y bueno, me vais a permitir por un momento que me aparte un poco del relato de toda esta acción de gobierno planificada, que son 7 años y daría para casi un congreso. Para hacer una pequeña digresión, ¿no? Y es que en nuestra administración pública, como en el conjunto de las administraciones públicas, ya lo ha dicho Adrián, hemos tenido que ajustar, ¿no?, todas las políticas públicas para la negociación, ejecución, desarrollo y la futura evaluación del mandato establecido por la Ley 2021. Y sin lugar a dudas, bueno, pues este apartado merecería un relato propio que por supuesto excede de este congreso y que ya fue merecedor de jornadas y seminarios organizados por esta universidad. Y bueno, retomo con el tema de la carrera profesional en los términos en los que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Valencia. Rompe con aquello que las organizaciones sindicales venían defendiendo, ¿no? Que aquello más justo era que todas y todos el personal público fueran retribuidos por igual, y pasa a objetivar, lo que hemos hecho ha sido objetivizar el cumplimiento individualizado, por lo que a desigual cumplimiento, desigual retribución, que es importante, ¿no? Y he de significar que en el modelo aprobado, que fue aprobado de manera unánime por todas las representaciones sindicales, que eso siempre es un reto, ¿no? Conseguirlo, una unanimidad que ha venido siendo siempre la práctica habitual en casi la totalidad de las materias que han venido siendo objeto de la negociación colectiva. Para mí siempre es un éxito, ¿no?, conseguir esa unanimidad, ¿no?, de la representación sindical. Y este hecho, bueno, pues estimo que no es casual, debe ser puesta de manifiesto en un momento en el que la sociedad y la política viven episodios crecientes de polaridad y crispación, y de esta experiencia os hablará con más detalle Vicente Salvador, quien ejercía la dirección del servicio de personal durante el proceso de negociación de este instrumento tan complejo, ¿no? Complementariamente impulsamos un proyecto que garantizara el fortalecimiento de la dirección pública profesional, a quienes se les había de encargar la puesta en práctica de todos los instrumentos que comporta la carrera profesional, dirección por objetivos, por competencias profesionales, evaluación del desempeño y un largo etcétera. Y de toda esta política de personal centrada en nuestras personas,
que es lo que siempre ponemos en el foco, ¿no? Las personas, tanto las de dentro como las de fuera, nuestro capital humano, profundamente comprometido con la prestación del servicio público, estamos muy satisfechas y esperamos que en el futuro se vean de forma más nítida, si cabe, los frutos de la planificación sembrada. Pero ese es el valor añadido de las estrategias que se reflexionan hoy para avanzarse al futuro. Y para terminar, quiero reconocer nueva y públicamente que en toda esta estrategia hemos contado con la colaboración y compromiso con la representación del personal empleado público, con la que no siempre hemos compartido tácticas ni planteamientos, pero precisamente por ello hemos de apreciar su concurso para culminar la constante negociación que hemos vivido durante los últimos años de gestión. Si lo hemos conseguido, en mejor o peor medida, el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Nada, damos por inaugurado el Congreso y pasamos a la primera...